Alégrate, porque en la noche ya no hay tinieblas, porque la luz nació en Belén. Alégrate, que el cielo baja, no tengas miedo. Ya no estás solo, nació Jesús. Hola, buenos días estudiantes de 10º año. Hoy miércoles 16 de diciembre de 2020 nos volvemos a encontrar en una clase más de ciencias naturales. Pero hoy vamos a agradecerle a Dios por este día maravilloso, con esta música de fondo, que ya prepararnos para ese nacimiento del niño Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y a nuestra Madre, la Virgen María, que sigue intercediendo por cada uno de nosotros y nos dé su gracia también y nos cubra con su sagrado manto. Pues bien, el día de hoy vamos a desarrollar el siguiente tema sobre la viscosidad. Observamos la viscosidad en este esquema. ¿Cuáles son las aplicaciones que debe hacer? Sobre todo esos factores. ¿Cuáles serían esos factores que realmente pueden influir o no pueden influir en la historia? Y esto es lo que va marcando realmente ahora con esto de una viscosidad dinámica. Decimos que la viscosidad dinámica de un fluido siempre será una mezcla de alguna resistencia a las deformaciones, es decir, graduales, producidas por tensores cortados o tensores de tracción. Es decir, que todo es por medio de un ejemplo para darlo a conocer sería, a todos nos gusta la miel, ¿verdad? La miel, entonces tiene una viscosidad dinámica mucho mayor que la del agua. Si ustedes realmente quieren hacer algo importante o un experimento sobre la miel y también sobre esto del agua, de pronto tener dos monedas, un vaso con agua y un vasito pero transparente, haciendo un poco así de experimento, la mitad y la mitad, dos monedas en las manos, al mismo tiempo ustedes cuenta 1, 2, 3, suelta la moneda. ¿Quién llega al fondo primero? ¿La moneda que está con el vaso con agua o la moneda que está con el vaso con la miel? Entonces eso vamos a hacer de pronto como un ejemplo. Quien realmente llega más rápido es el vaso que tiene con agua, porque recuerden que la viscosidad que tiene la miel dificulta los fluidos que lleguen rápido. Usted me dice, es que el peso también, es verdad, es la fricción o la tensión que va contrayendo, por eso son los tensores. Y esos tensores son cortantes, corta enseguida y cae rápido en el vaso con agua. Pero el otro tensor es la tracción, llega, pero llega realmente. Esa es la parte que a veces nosotros, porque se hizo eso rápido. Hacerlo igual con otro experimento con el champú. De pronto hacerlo en casa es un vaso con agua transparente, un vaso plástico, hacerlo rápido así, y pones acá el vaso con champú. Las dos monedas, así mismo, cambia la moneda que sea. Pongo una moneda de 50 centavos igual, 50 y 50, $1. Vamos, cuenta, 1, 2, 3, suelta. Y al caer, ¿cuál llega rápido? ¿El vaso con agua o el vaso con el champú? Usted me va a decir, ¿por qué el vaso con agua? Sí, porque hay peso. Realmente es la parte que fluye y cae rápido, por eso el fluido se esparce. Es lo mismo, si ustedes utilizan realmente brillantina, lo mismo, póngale lo mismo, va a suceder. Póngale el aceite, lo mismo, va a pasar. Aceite, agua, utilizo como experimento y verán las situaciones que van sucediendo en este aspecto. Y esto genera esa atracción de ver esos experimentos. Ahora, esto es lo que nos lleva a cada uno una viscosidad dinámica. Marca aquí, por favor. Dinámica. Entonces, ese es el proceso. Con los ejemplos que yo les he dado,
Entonces, es una mezcla de resistencia. Es una mezcla de resistencia. Entonces, ahí está. Es una mezcla de resistencia de estas deformaciones. Se deforman gradualmente. Se van deformando el vaso con agua, el vaso con el champú, el vaso con el aceite, en fin, el vaso con la miel, cambia. Entonces ese es el proceso a mayor, por eso es mucho mayor que la del agua. Por eso es una viscosidad dinámica en la mezcla de las dos situaciones. Entonces, ahora, para las aplicaciones que nos lleva a descubrir algunos de estos aspectos dentro de la viscosidad y para qué son utilizadas. Y esto es lo que nos permite a cada uno de nosotros a ver. Entonces, a partir de esto, ¿cómo se utiliza? Como un indicador cuantitativo. Indicador, Marco por favor. Un indicador cuantitativo. Un indicador cuantitativo. Entonces, perdón que utilice mi toalla porque hace calor ya. Entonces, ese indicador cuantitativo de la calidad depende también de las industrias. Esto de las industrias sobre el aceite, sobre las petroquímicas, los alimentos, la farmacéutica, la industria textil también, la industria de las pinturas. A nivel industrial existe una gran diversidad de equipos y diseños que ellos utilizan según para medir la viscosidad. Era el 13 de julio de 1998. Le quiero decir que mis encuestas siguen dándome 3% más. Álvaro Noboa aún no aceptaba su primera derrota a la presidencia de la República del Ecuador, mientras Mahuad ya se hacía presidente. Pero ese 10 de agosto de 1998 en Ecuador no solo hubo nuevo gobierno, también rigió la nueva constitución. A un mes de sus funciones, el nuevo primer mandatario, preparado en Harvard para gobernar, devaluó el sucre en un 15%, acogió las exigencias del Fondo Monetario Internacional e incrementó las tarifas eléctricas, de combustible y gas. En el 98 se cede también al gobierno estadounidense la central de la base de Manta. La firma de la paz con Perú, de la que el presidente se ocupó personalmente, trajo cierta calma. Estamos ganando la paz. El acuerdo se selló el 26 de octubre de 1998 en Brasilia con esta imagen. Mahuad entregándole una cantimplora a Fujimori. Quizá pensando que por este momento de la historia iban a ser recordados, sin saber el complicado destino político que tendrían ambos. En el 98, el Congreso aprobó la Ley de Reordenamiento en materia económica, que dio vida a la Agencia de Garantías de Depósitos, para salvar al sistema bancario. Es decir, para que, como pasó, el Estado se haga cargo de la deuda de la banca. Finalmente, el 8 de marzo de 1998 llegó el feriado bancario. Hemos considerado necesario prolongar por un día el feriado bancario decretado hoy por la Junta Bancaria. El gobierno jamás va a incautar, jamás va a confiscar las cuentas de nadie. Algo que Mahuad no cumplió. Por 5 días cerraron los bancos. Fueron intervenidos 11 establecimientos. Se congelaron los depósitos de más de 2 millones de sucres por un año. El 70% de los bancos cerró. La desesperación se apoderó de familias enteras en Ecuador, donde incluso hubo suicidios. El Estado comenzó también a controlar a Filambanco, mientras los hermanos William y Roberto Isaías, hoy prófugos, huyeron del país. Fernando Aspiazu, gerente propietario del Banco del Progreso, fue acusado de peculado y detenido, pero no en silencio. ¿Qué pasó con los aportes que entregó el señor Fernando Aspiazu para la campaña que llevó a la presidencia el doctor Yamil Mahuad? Mientras las protestas, gritos y lágrimas no paraban, más de 3 millones de ecuatorianos comenzó a hacer maletas. Se da la mayor ola migratoria del país. Y sus remesas se convierten en el segundo rubro de ingresos en Ecuador. Que entiendan un poco por qué algunas decisiones como las que yo tomé eran necesarias para el país. Estas declaraciones las dio Mahuad 5 años después de ser derrocado. Fue Mahuad
el causante de la crisis o fue Maguad la persona que manejó la crisis? Esa pregunta para mí es fundamental. Roberto Izurieta, quien fue su director de comunicación, no cree que es justo recordarlo como el responsable de la crisis. En un movimiento desesperado, Maguad llama a la dolarización el 9 de enero del 2000. El cambio fue drástico y el costo de conversión injusto para quienes tenían sus depósitos en sucres. $1 equivalía a 25.000 sucres en ese entonces. Pero sus cálculos ya no alcanzaron. ¡Sigue el paro, señor periodista! Esta imagen de militares dando paso a los indígenas para que se tomen el Congreso Nacional y el Palacio de Gobierno demostró que ya no había vuelta atrás. Yamil Maguad, el 21 de enero del 2000, pasó a la lista de presidentes derrocados en Ecuador. Y sube el autoproclamado Gobierno de Salvación Nacional con Lucio Gutiérrez y Antonio Vargas, presidente de la CONAIE. Un presidente derrocado no abandona el cargo. Simple y llanamente, porque está derrocado, no tiene los elementos para poder ejercerlo. Y esa es la verdad. Y fue el general Carlos Moncayo, hermano de Paco Moncayo, quien fue a decirle la clásica frase al presidente Yamil Maguad: las Fuerzas Armadas le quitan el respaldo, señor presidente Yamil Maguad. Y en ese momento se cayó el presidente Yamil Maguad. No fuimos nosotros. Esa noche hay triunvirato en Ecuador, pero después el vicepresidente Gustavo Noboa asume el cargo. Hoy, 19 años después, Noboa niega haber sido un vicepresidente conspirador. Se declara inocente también del feriado bancario y de la dolarización. Yo me sentí lastimado, pero agradecí a Dios no haber conocido nada. ¿Sabe por qué? Porque no fui cómplice. Y esa es mi felicidad más grande. Sin embargo, mantuvo las medidas económicas de Maguad. Gustavo Noboa logró la renegociación de la deuda externa, pero aumentó las tarifas de transporte público. Se hablaba incluso de un aumento del IVA que finalmente no se dio. La presión por parte de movimientos indígenas fue más fuerte. Gustavo Noboa también intentó privatizar las compañías telefónicas y eléctricas. Pero pese a la presión económica y por la presión social, esto no se dio. Hoy se alegra, ¿por qué? Porque si no, hubieran dicho que eso había sido inmoral y yo estuviera capaz en la cárcel. Pero la historia de Gustavo Noboa no se cerró cuando dejó de ser presidente. Solo 6 meses después, estaba pidiendo asilo a República Dominicana. Fue acusado del pago ilegal de $48 millones de bonos globales de deuda externa del año 2000. En enero del 2013, Ecuador tiene ya nuevo presidente. Lucio Gutiérrez llega al poder con el apoyo de movimientos de izquierdas e indígenas. Pero pronto observan ciertas contradicciones. Hace un pacto con el Partido Social Cristiano y firmó una carta de intención con el FMI. Hubo también aumento en el precio de los combustibles. En diciembre del 2004, convocó a una sesión del Congreso para renovar la Corte Suprema. Todos los magistrados fueron destituidos. Ya en el 2005, Guillermo Castro Daje y su Pichicorte anularon los juicios en contra de Abdalá Bucaram, Gustavo Noboa y Alberto Dajic. Abdalá vuelve a su patria. El retorno de Bucaram, los ofrecimientos incumplidos, además de las contradicciones de su gobierno, cultivaron aún más a un movimiento ciudadano que apareció en abril de 2004. Eso es lo que hacen estos corajidos. La multitud hace su reunión. Son los mejores. Pero el pueblo se ha aprendido, porque yo soy... Y se convierte en el primer movimiento ciudadano del país, que por primera vez no está encabezado por movimientos indígenas o de grupos militares. Y en medio de la multitud también se divisó por primera vez a Rafael Correa. Declarar. Pero respaldado aún por las Fuerzas Armadas, Lucio Gutiérrez declaró estado de excepción. Declárase cesantes los magistrados de la actual Corte Suprema de Justicia. Bucaram debe volver al exilio a Panamá, pero nuevamente la suerte estaba echada. El 20 de abril del 2005 las Fuerzas Armadas le retiraron su apoyo y queda registrada su ida de Carondelet. Se va Gutiérrez, se va Lucio Gutiérrez, señor. Esa resistencia interna es la que yo puse en el ejemplo anterior sobre la miel, el champú, el aceite y el vaso con agua y las monedas. ¿Cuál cae rápido? Entonces eso es lo que nos da a entender esa gran existencia que existe en esa resistencia interna, de la cual estos líquidos al fluir encuentran realmente y son afectadas, algunas son afectadas y de la cual surgen 3 factores. 3 factores. Esos 3 factores que nos dan a conocer dentro de la viscosidad puede ser más bien la temperatura, marque ahí,
la temperatura. Otro de los aspectos que puede marcar también esto son los gases y la presión. Recuerden que en uno de los gráficos anteriores marcamos esto. Ya sí, profesor, ya me acuerdo. Listo. Había una presión y otra aquí. Habían pocos, mientras aquí había muchos. Esos tres factores, entonces, según la temperatura, van cambiando la temperatura según los gases y según la presión que se va generando. La presión es cuando baja, por si yo le decía el ejemplo sobre los pistones, cuando están en movimiento, cambian, obviamente genera ese movimiento porque surgen estos tres factores. La temperatura cambia, los gases también y la presión que se va a adquirir en ese manejo en cada uno. Pues bien, cualquier pregunta me la hacen saber por interno y nos vemos hasta una próxima. Bendiciones para todos.